Hola niños, nos encontramos nuevamente para trabajar el área de matemática. En esta clase vamos a aprender el cálculo de área. Para ello es importante recordar ¿qué es un polígono? Un polígono es una figura cerrada formada por varios segmentos de líneas llamados lados. Recordemos los polígonos más conocidos: el rectángulo, el triángulo, el cuadrado, entre muchos otros que ya hemos estudiado anteriormente. Ahora recordemos ¿qué es el perímetro de un polígono? Perímetro es igual al contorno o borde que rodea a la figura geométrica o polígono cerrado. Como podemos observar, aquí tenemos una figura geométrica. Tenemos un polígono que está formado por 4 lados que son de distinta medida, por lo tanto es un polígono irregular. Veamos cómo podemos calcular el perímetro de este polígono. Para calcular el perímetro de un polígono irregular, debemos sumar cada uno de los segmentos o lados que tiene el polígono. Aquí, por ejemplo, vamos a iniciar sumando 2 más 1 más 3 más 4 igual. Sumemos. Este polígono tiene 4 lados que miden 2 más 1 más 3 más 4 centímetros respectivamente. Ahora sumemos. 2 más 1, 3. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. Entonces, el perímetro, contorno o borde de esta figura geométrica mide 10 centímetros. No olvidemos entonces que para encontrar el perímetro de una figura geométrica o polígono cerrado, debemos sumar la longitud de todos sus lados. Ahora conozcamos ¿qué es el área o superficie de un polígono cerrado? Aquí tenemos un polígono cerrado rectangular. Como ustedes pueden observar, el rectángulo está delimitado por el perímetro. El perímetro es la línea roja, es decir, los lados, el contorno o borde de la figura. El área o superficie es todo el espacio que está encerrado dentro del perímetro de la figura geométrica. Es decir, el área es todo el fondo de la figura, que en este caso lo tenemos de color amarillo. Ahora pongamos en práctica todo lo aprendido. Él es Ignacio. Ignacio quiere saber cuál es la superficie de su huerto, que mide 6 metros de largo por 4 metros de ancho. Recordemos que para calcular el área o superficie de una figura, debemos tomar en cuenta el largo o base y el ancho o alto. Apliquemos una fórmula. Área de un rectángulo es igual a lado por lado. ¿Qué quiere decir? Lado de la base, lado del alto, lado del largo o lado del ancho. Muy bien, reemplacemos valores. El área del rectángulo de Ignacio es igual a 6 metros de base por 4 metros de alto. También podemos decir 6 de largo por 4 de ancho. Multipliquemos. 6 por 4 igual 24. Entonces, no podemos olvidar que para calcular la superficie de una figura cuadrada o rectangular, debemos multiplicar lado por lado. Veamos otro ejemplo.
Aquí tenemos un rectángulo que mide 15 centímetros de base por 7 centímetros de altura. También podemos decir 15 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho. Bien, entonces, para calcular el área de esta figura, debemos multiplicar lado por lado, es decir, base por altura, largo por ancho. Bien, veamos. El área del rectángulo es igual al lado por lado. Es igual. En este caso reemplazamos la fórmula con la medida de los lados. Aquí tenemos la base, 15 centímetros, por la altura, que es 7 centímetros. Si multiplicamos 15 por 7, tenemos igual 105 centímetros cuadrados. Entonces, recordemos que el área es igual a la base por la altura, y en este caso es igual a 7 centímetros por 15 centímetros, que nos da igual a 105 centímetros cuadrados. ¿Les gustó la clase de hoy? Muy interesante y muy sencilla. Seguimos aprendiendo geometría. Gracias por tu amable atención. Nos vemos en una próxima presentación. Dios nos bendice.